Emaki presenta El Observador. Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, París, diciembre de 1981. Para un joven artista como Michel Tavernier, compartir espacio con nombres como Picasso, Dalí, Brancusi o Chagall era un honor que sentía inmerecido. Michel nunca había considerado que su arte gozara de tan alto nivel, y sin embargo su obra se hallaba expuesta en uno de los centros más punteros del mundo. Todo se lo debía, claro, a Jules Soulier y a sus contactos en el Museo de Arte Moderno. ¿Quién le hubiera dicho que en aquel tugurio del barrio de Marais, el joven misterioso que había estado mirándolo toda la noche sería capaz de lanzarlo al estrellato? Esa madrugada, ambos habían acabado desnudos y manchados de pintura sobre la sábana que cubría el suelo del minúsculo estudio de Michel, que hacía las veces de hogar y de taller. Jules, que era artista como él, quedó prendado de los hipnóticos lienzos que se apilaban en el salón de su conquista. Varios escarceos más tarde, aquel chico de ojos claros y penetrantes, cuyos silencios resultaban casi tan seductores como sus palabras, había logrado que la obra de Michel se exhibiera en la galería de arte moderno más prestigiosa de París. Entre las obras expuestas se hallaba la que Jules consideraba la obra maestra de su amante, El Observador. Allí estaban ahora, en la inauguración de la exposición. Jules dirigió a Michel una mirada mientras hablaba con los marchantes de arte. Sonreía, y era una sonrisa perfecta, una que Michel jamás sería capaz de replicar. A pesar de todo, Michel no sentía felicidad alguna. Se sentía fuera de lugar. Lo único que un borracho y redento como él podía hacer en tales circunstancias era refugiarse en la bebida. Había perdido la cuenta de las copas de champán que había vaciado mientras trataba de pasar desapercibido en su propia puesta de largo. Mientras tanto, no podía dejar de echar ojeadas al cuadro que presidía la colección. El observador estaba allí, vigilante. La silueta negra, recortada sobre un fondo informe de colores, lo miraba con sus ojos blancos, único rasgo reconocible en el rostro. Quizá fuera su pose extraña, en algún lugar entre lo pasivo y lo amenazante, o el contraste con el fondo de colores que la dotaba de movimiento, pero había algo en aquel ser que parecía absolutamente vivo. La fuerza que desprendía el cuadro era el comentario más extendido entre la concurrencia. Una imagen onírica que conectaba de algún modo con una verdad intangible. Solo Michel sabía la verdad. Sabía que el observador había estado allí siempre, acompañándole. Él no había inventado nada, no era su autor. Había intentado plasmarlo durante años en innumerables bocetos hasta que finalmente había dado con aquella forma. Solo en ese lienzo había conseguido captar su verdadera esencia. Michel no la consideraba una obra artística. Para él era un exorcismo. Por eso se había negado en un primer momento a centrar la exposición en ella, pero Jules había insistido en que debía hacerlo. Michel malvivía con la venta de sus cuadros en los mercados de Montmartre, y la posibilidad de exponer en el Pompidou suponía el lanzamiento de una prometedora trayectoria. No podía hacerlo con bodegones ni paisajes anodinos. No. En aquella serie había captado algo auténtico. Como Jules le había dicho, ese era su vehículo. Aquellos ojos blancos no habían dejado de observarlo. En el silencio de la noche se habían deslizado a través de las esquinas más oscuras.
siempre lo observaban en su miseria. Lo habían hecho ya de niño, cuando su padre ahogaba sus frustraciones golpeándolo por cualquier motivo. También cuando se escondía en el armario de su habitación para no escuchar los gritos de dolor y angustia de su madre cuando era ella la víctima de sus atenciones. A través de las rendijas en la madera, había visto entonces a la silueta, sentada sobre la cama, y él había cerrado los ojos con fuerza, intentando alejarse de allí. No solo entonces, también se había topado con esa sombra años más tarde en las calles de París, en los rincones de cualquier callejón, donde solía moverse durante las largas noches difuminadas por la acción de la absenta. Bohemio tardío, casi un eco de otra época, Michel se había refugiado en los mismos lugares comunes que tantos artistas del siglo anterior. Alcohol, drogas y sexo, a veces todo al mismo tiempo. Era el único modo de escapar a aquellos ojos que, sin embargo, seguía pintando una y otra vez. Ni siquiera en aquel momento, rodeado de gente, Michel pudo aguantar la mirada de aquel ser. Apuró la copa y abandonó la sala en dirección a los baños, esquivando a varias personas que intentaron decirle algo y a quienes apenas escuchó. Se sentía sumergido en un profundo estanque. Se encerró en el baño y observó su rostro en el espejo. Visualizó el rostro pálido y los ojos negros del reflejo, casi un negativo fotográfico de la criatura que no había dejado de plasmar en su obra. Poco después, la jeringuilla atravesó su piel. Solo quería huir, dejar de sentirse observado, salir de su cuerpo. Sentado sobre la taza del inodoro, esperó. El mundo empezó a emborronarse y en un momento impreciso, Michel regresó a su antigua habitación, a la casa de Montfermeil. Vio de pronto ante sí al niño que se encerraba en el armario. Volvió a escuchar los gritos y golpes que venían de la habitación contigua. A través de las rendijas de la puerta, los ojos del niño lo escrutaron con temor. Escuchó su respiración acelerada. Michel también estaba asustado. Regresó por un momento al presente y se levantó. Salió del baño, trastabillando, intentando huir de aquel recuerdo tan vívido, pero la realidad se había oscurecido de nuevo. Avanzó a tientas por los pasillos del centro Pompidou. Sin embargo, nada a su alrededor parecía real. Los pasadizos y las estancias se habían transformado en las calles de Marais, en los callejones de Montmartre. De pronto se topó con su versión adolescente, junto a un contenedor de basura, arrodillado frente a otro hombre que gemía de placer. A Michel se le revolvió el estómago. El muchacho se percató de su presencia y le dirigió una mirada aterrorizada. Se levantó de un salto ante la incomprensión de ese hombre irrelevante a quien jamás volvería a ver y salió corriendo. Así, los encuentros fueron sucediéndose, uno tras otro, vividos esta vez desde el otro lado. Un estremecimiento recorrió el espinazo de Michel al comprender lo que estaba sucediendo. No era posible. Aquella cosa, aquella maldita criatura que lo había atormentado durante toda su vida, no podía ser él mismo. Quiso regresar, quiso volver al mundo real. En determinado momento, el aire frío le golpeó en la cara y se descubrió a sí mismo en un pasadizo de los pisos superiores del museo que se abría al cielo de París. Los conductos y tuberías de colores que entretejían el descomunal edificio se confundían entre sí como los trazos de un cuadro de Pollock. La propia ciudad de París parecía también pintada al óleo.
Las luces y sombras de la noche parisina componían una escena mate, carente de brillo, plana, bidimensional. Michel se restregó los ojos y sintió el tacto de la pintura. Notó el olor característico que impregnaba su piel y comprobó que sus propias manos estaban cubiertas de una capa de pintura negra. No estaban cubiertas, estaban hechas de ella. Paralizado por el espanto, sus ojos blanquecinos atravesaron la realidad y se toparon de pronto con los de Jules. Este lo observaba fijamente, cerca, muy cerca de él. Volvió a ver sus ojos claros, su rostro armónico y masculino. Jules evaluaba sus trazos, mientras él era incapaz de volver a moverse. Tras Jules se encontraba una versión distinta de Michel, con el torso desnudo y cubierto de pintura. Le pedía, por favor, que volviera a tapar aquel lienzo. No quería volver a ver aquellos ojos. Esta ha sido una producción original de Emaki Ficción Sonora. Escrita, dirigida y música original compuesta por Roberto P. Marcos.